estamos ahora desarrollando un seminario sobre la familia y nos habéis dado un montón de conferencias, más seminarios, etc. Y con ellas hacemos una reflexión, no es una reflexión formal, no nos sentamos a estudiar qué está pasando, pero sí esa reflexión, ¿qué ocurre en la sociedad? ¿Verdad? ¿Qué problemática está en cartelera en estos momentos? Y ellas mismas, pues, como están trabajando en EPSIC, que es esa asociación de tratamiento de psicología, ¿no? Pues, digamos, están en una posición ideal para detectar lo que está ocurriendo. Y de ella tiene la iniciativa de hablar hoy precisamente de un tema que para mí, cuando me lo dijeron, dije, esto es una cosa que yo no había oído hablar, ¿no? O por lo menos no lo conceptuaba como un problema que mereciese la pena. Pero, de verdad, he entrado en Internet y la verdad es que es sorprendente. Sorprendente este problema. Pero bueno, yo ya sabéis que no me gusta extenderme demasiado y sobre todo porque de esto tengo poco que decir, ¿no? Así que os dejo en manos de Amelia y Sara. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero agradeceros a todos que estéis aquí. La charla de hoy consta de dos partes. La primera, que es la que ha tenido mucha repercusión, que es la que se va a referir al tema de las autolesiones, que como bien ha dicho Gabriel, el poder hacer esta charla surgió de una reflexión, porque bueno, teníamos planteada hacer una charla pero dirigida a temas de adopción y adolescencia. Pero bueno, en función de cómo fuimos percibiendo ciertas necesidades del entorno y nos fuimos dando cuenta de que este problema era más grave y más importante de lo que nos habíamos imaginado, pues decidimos cambiar la temática y dedicarla al tema de las autolesiones. La segunda parte de la presentación también hace referencia a un fenómeno en auge, ¿no? Que aparece frecuentemente en el programa de la tele Hermano Mayor, que es el de la violencia filioparental, que es la de la agresividad y violencia hacia los padres, es decir, la violencia ascendente que se llama, que es cuando los hijos son los que agreden a los padres. Entonces vamos a empezar la primera parte con las autolesiones. Y bueno, de toda la búsqueda y de material bibliográfico que hemos hecho para prepararnos esta charla, aparte de la propia experiencia que tenemos en el día a día en la consulta y de lo que nos cuentan pues jóvenes pacientes acerca del tema de las autolesiones, pues hemos ido configurando esta parte de la presentación. Entonces, de punto de partida, decir que la adolescencia es una etapa muy compleja en la que todas las cosas que vivimos tienen una gran intensidad. Si las cosas nos van bien, la intensidad en positivo es mayoritaria. Si las cosas van mal, la intensidad en lo negativo, pues al final acaba también por ocuparlo prácticamente todo. Entonces, bueno, es una etapa de gran vulnerabilidad y al mismo tiempo de oportunidades, porque todo nuestro sistema nervioso, ¿vale?, está otra vez volviendo a construirse y a colocarse y a pegar un cambio enorme. Y entonces, bueno, es una época de vulnerabilidad porque, como os he dicho, todo lo que vivimos es muy intenso y todavía estamos en un momento en el que no tenemos años de vida, ni experiencias, ni somos autónomos, no tenemos las herramientas suficientes para poder hacer frente a la complejidad que se nos presenta. Pensad que cuando somos niños somos totalmente dependientes, prácticamente pensamos y sentimos a través de lo que piensan y sienten nuestros padres, aprendemos a regularnos emocionalmente en función de cómo hemos visto a nuestros padres que se regulan, y entonces llegamos a la adolescencia y estamos solos ante un montón de situaciones que hasta ese momento no habíamos tenido que gestionar. Todo se hace más complejo en la familia, se hace más complejo en el mundo social con los amigos, se hace más complejo en lo académico, se hace más complejo prácticamente en todas las áreas de la vida, con lo cual pues es un reto enorme. Pensad que esta complejidad además se junta con otras cosas, ¿no? Y es el montón de nuevas experiencias y nuevas situaciones que enfrentamos. Entonces, bueno, este concepto de adolescencia y vulnerabilidad es algo que nos va a acompañar en toda la charla en las dos partes bien diferenciadas. Entonces, bueno,
Otro punto clave para poder entender la charla es la circularidad. Desde nuestra manera de entender los problemas, nosotros somos terapeutas de familia, con lo cual nuestra visión circular es imprescindible, es decir, no es algo lineal, no es algo que aparezca en un adolescente en concreto, sino que tiene que ver con cómo se está desarrollando todo su repertorio de interacciones. El plantear las hipótesis en circular nos permite entender muy bien de dónde vienen ciertos comportamientos, qué función tienen y cómo se pueden manejar. Lo circular, lo bueno que tiene es que nos permite también tener muy claro para dónde va a ir la intervención. Las hipótesis lineales, que hay muchas corrientes en psicología que tienen hipótesis lineales, que hacen referencia a, a que una persona es la que tiene el problema y es en esa persona en exclusivo en la que se centra el tratamiento. Las hipótesis circulares identifican a la persona que somatiza el problema, pero nosotros definimos el problema siempre en circular. Ya lo iremos viendo según vaya avanzando la presentación. Entonces, dentro de esta idea de la circularidad, hay dos conceptos que son muy importantes y que son, tanto en violencia filioparental como en autolesiones, tienen un peso enorme, que es el concepto de regulación emocional, que es cómo aprendemos las personas a poder calmarnos a nosotras mismas. Entonces, desde que somos bebés, desde que incluso hay teorías que hablan que desde que estamos dentro de la barriguita, ya estamos en interacción con nuestros padres, con nuestra madre principalmente, y luego cuando nacemos con ambos padres o ambos cuidadores o quienes sean. Entonces, la manera en la que vamos aprendiendo a regular las emociones depende de la interacción. Cuando somos muy pequeños, ¿vale?, nuestros padres son los que nos calman y nos ayudan, nos dan información de que si algo que ocurre es intenso, es grave, es peligroso, es decir, su reacción es la que nos va dando información. Y según vamos creciendo y siendo más autónomos, tenemos que ir adquiriendo la capacidad de autocalmarnos, de tener lo que se llama autorregulación emocional, tanto para las emociones en positivo como para las emociones en negativo. ¿Por qué? Porque la euforia también nos puede hacer perder los papeles. Cuando estamos excesivamente contentos, ¿quién no escoge y puede tirar la casa por la ventana, ¿no? Pues cuando las emociones, sean positivas o negativas, son muy intensas, la capacidad de autocalmarnos, de autorregularnos es fundamental. Entonces, habría dos tipos de regulación emocional. La regulación emocional interactiva, que es la que consigo cuando interactúo con otra persona, es decir, yo me encuentro muy mal, estoy viviendo una situación muy intensa y voy en busca de un amigo, de mis padres, de quien sea, para ayudar a calmarme, ¿vale? Eso sería la regulación emocional interactiva. Y luego estaría la autorregulación emocional, que es la capacidad que yo tengo de calmarme a mí misma. Es decir, que en momentos en los que yo no tengo a otros disponibles, también tengo que tener capacidad de poder calmarme a mí mismo, porque si no las emociones me desbordan. Entonces, bueno, dentro de esta misma idea de interacción y regulación emocional, bueno, pues cuando una persona ha aprendido que la interacción no ayuda o incluso que empeora esa regulación, ¿vale?, pues hay una gran soledad. Es decir, y esto es algo que dentro de las teorías de la autolesión tiene mucho peso. Ahora os diré, no todas las autolesiones son iguales. La autolesión es una conducta que aparece en numerosas patologías psicológicas y nosotros vamos a abordar una en concreto, pero está asociada pues, a diferentes trastornos mentales, a discapacidades, es decir, que es una conducta que aparece con frecuencia, pero nosotros vamos a centrar más en el fenómeno actual en el que aparece la conducta con bastante frecuencia. Es decir, hasta ahora en el mundo de la psicología clínica las autolesiones habían sido estudiadas como algo más bien marginal, porque se daba en poca frecuencia, ¿no? Y en el momento actual lo que nos encontramos es que hay un repunte de la conducta autolesiva en el que muchas personas, sin tener ningún tipo de trastorno mental, utilizan este mecanismo de regulación emocional para gestionar momentos emocionales muy intensos. Entonces, más adelante vamos a presentaros una hipótesis de por qué pensamos que esto está ocurriendo con tanta intensidad. Entonces, ahora, una de las hipótesis más importantes y que dan forma a por qué llega a ocurrir la autolesión tienen que ver con esto de la regulación emocional. Es decir, nos encontramos ante adolescentes que viven las cosas de manera muy intensas y a la hora de
de autorregularse no son capaces de hacerlo por vías saludables y recurren a la autolesión como manera de afrontar una situación muy compleja. Entonces, lo que se plantea es que muchas veces en la interacción de padres con hijos adolescentes no hay una conexión emocional. Entonces, los chicos se encuentran solos ante la gestión de situaciones complejas. Nosotros desde pequeños hemos aprendido que ante una situación difícil recurrimos a nuestros padres o a nuestros adultos para buscar orientación y calma, ¿no? Es decir, si nuestros padres reaccionan con mucha intensidad, lo que transmiten es una idea de que el mundo es un lugar peligroso y que tal. Si nuestros padres saben manejar las situaciones emocionales, mantener la calma, enfocarse a encontrar soluciones, pues lo que nos están transmitiendo es que el mundo es un sitio en el que ocurren cosas buenas y malas, pero que las cosas se pueden enfrentar y se pueden solucionar, ¿vale? Entonces, una de las características de la autolesión son adolescentes que ante un momento muy difícil, la experiencia que tienen es de soledad, porque no es fácil compartirlo ni con los amigos ni con los padres. Entonces, ante esta situación de soledad, lo que hacen es gestionarse el malestar ellos solos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no tienen herramientas suficientes para gestionar esta situación que es muy intensa. Entonces, bueno, aquellos chicos que no hayan alcanzado capacidades autorregulatorias más maduras, ¿vale?, pues pueden optar por formas poco saludables de regulación emocional. Y ahí nos encontramos pues las autolesiones, los TCA, que son los trastornos de conducta alimentaria, el consumo de sustancias y todo un amplio abanico de conductas de riesgo. ¿Qué tienen en común las autolesiones, los trastornos de la conducta alimentaria, abuso de sustancias y conductas de riesgo? ¿Se les ocurre? Bueno, que son conductas autodestructivas, ¿vale? Que al final estás agrediendo al propio cuerpo, pones en riesgo tu integridad física, ¿vale? Entonces, bueno, ¿por qué y en qué manera aparecen estas conductas? Pues ahí lo hemos puesto dentro del círculo porque le permiten tener al chico un sentido subjetivo de autocontrol. Al menos mi cuerpo lo controlo yo, al menos esto lo controlo yo, ¿no? Y entonces es una sensación de control subjetiva, obviamente es un mecanismo de regulación emocional nada recomendable, muy poco saludable, que hay que disminuir obviamente como objetivo principal, pero que en ese momento está cumpliendo una función. Entonces, bueno, fijaros, cifras. Hemos intentado, aunque hemos hecho una búsqueda muy exhaustiva en salud de la Comunidad de Madrid, en el Instituto de Salud a nivel nacional, en el INE, en muchas páginas, y no hay estadísticas con respecto a las autolesiones en estos momentos, pero en estudios y en metaanálisis y revisiones que se han hecho y que se han publicado recientemente, pues bueno, pues aparecen datos como que la conducta violenta tiene estrecha relación con la agresión y se ha convertido en un problema de salud pública, sobre todo en los adolescentes. Hay un incremento de las conductas destructivas, tanto hacia él mismo, autolesiones, conducta suicida, como hacia los demás, lesiones, robos, homicidios. Entonces, las conductas autolesivas son un fenómeno en aumento entre los adolescentes y con una incidencia importante. En distintas revisiones de estudios comunitarios con adolescentes de todo el mundo se ha llegado a esta conclusión, que hay un 13% de prevalencia de comportamientos autolesivos, que no es una cifra para nada despreciable, y un 26% de pensamientos suicidas, que esto es algo que aparece frecuentemente relacionado. Autolesiones y ideación suicida, que ideación es pensarlo, no tiene por qué significar tentativa de, ¿vale? Es simplemente el pensarlo. Bueno, pues esto aparece también relacionado. Entonces, bueno, la autolesión resulta particularmente relevante por el incremento del número de adolescentes que han adoptado esta práctica, con una característica fundamental en nuestros tiempos, que es el añadido de las nuevas tecnologías, ¿no? Hay muchas de las personas que se autolesionan que también lo comparten por las redes sociales. O se publica en el perfil de Twitter, o se publica en el grupo de WhatsApp con los amigos, es decir, que es una publicación, pero dentro de alguna manera de un ámbito íntimo, es decir, porque es dentro de tus contactos y demás, pero al fin y al cabo pues está publicado. Entonces, bueno, es un fenómeno, como os decía, que es de difícil comprensión debido a que se presenta bajo múltiples formas y puede estar debajo también de múltiples problemáticas, ¿vale? Y patologías.
Bueno, como os decía, se encuentra presente en múltiples cuadros clínicos, con lo cual nosotros, siempre que empezamos a trabajar con una persona, con un adolescente que se autolesiona, lo primero que tenemos que plantearnos es un diagnóstico diferencial. Entonces, durante unas cuantas sesiones lo que vamos haciendo es descartando que haya otras problemáticas detrás, ¿no? Entonces, en función de este diagnóstico diferencial, que un diagnóstico diferencial no es más que hacer un listado de posibles problemas, porque coinciden síntomas, y luego uno pues va diciendo esto no es porque no corresponde, ¿no? En sí el cuadro. Entonces, lo primero, hacer un diagnóstico diferencial. Objetivo número 1, saber si estamos tratando con una persona que tiene un problema de salud mental más importante o si hay otro tipo de problemática. Entonces, bueno, fijaros, a la hora de definir el comportamiento autolesivo, pues hemos traído de estas revisiones que os he dicho, algunas de las que nos han parecido más significativas. Entonces, bueno, en 2002 se publica que el comportamiento autolesivo se define como una conducta autodestructiva que causa daño tisular, es decir, en los tejidos del cuerpo, directo y no tiene intención de causar la muerte, y las lesiones no son tan extensas o severas como para constituir un daño letal. ¿Vale? Rojas en 2002 añade que estas conductas se utilizan para aliviar un dolor emocional insoportable que paradójicamente busca la autopreservación. Es decir, es paradójico porque intentas regularte emocionalmente, superar un momento emocional muy intenso, pero a través de la agresión de tu cuerpo. Doctors, que es, yo creo que la autora, ella es una psiquiatra americana que trabaja en Nueva York y es la persona que más ha publicado sobre este tema. Tiene algunos artículos en castellano, pero la mayor parte de ellos están en inglés y se pueden acceder en el Google académico, están disponibles. Entonces, esta mujer plantea que la autolesión es el resultado de una reacción violenta debida a una ansiedad emocional, ¿no? Una emocionalidad muy intensa. Entonces, bueno, se presenta cuando el individuo no es capaz de tolerar ciertas emociones, situación que desencadena una búsqueda automática de un sustituto del dolor emocional por el dolor físico. ¿Por qué? Pues según estos autores, el dolor físico, las sensaciones físicas, somos capaces de comprenderlas muchísimo mejor y de controlarlas. Es decir, cuando tenemos una herida o nos duele algo del cuerpo, sabemos qué es lo que tenemos que hacer, sabemos dónde tenemos que acudir, sabemos de alguna manera manejarnos ante ese dolor físico, lo que no ocurre con el dolor emocional, que todavía no sabemos cómo manejarlo. ¿Cuántos adultos conocemos que son adultos y todavía les cuesta el manejar lo emocional, ¿no? Porque es algo en lo que estamos muy carentes en algunas ocasiones, y eso que nuestra cultura, la cultura latina, permite mucho más la emocionalidad que otras culturas, que si vamos al norte de Europa lo emocional está todavía más, por decirlo así, clandestino, ¿no? Que en lo social no se gestiona de la misma manera. Entonces, bueno, sigo con Doctors. Dice que refiere que los pacientes que practican la autolesión de manera opuesta a lo que se podría pensar reflejan tener un grado de control en su conducta, por lo que el comportamiento autolesivo no respondería a una pérdida de control, sino a un esfuerzo por intentar gestionar una situación emocional bastante difícil. Hay autores que plantean que el comportamiento autolesivo puede constituir en algunos adolescentes una estrategia de afrontamiento al malestar emocional, puesto que algunos chicos y chicas declaran que tras el episodio autolesivo sienten un rápido alivio de la tensión. ¿Vale? Entonces, ahí estaría la conducta reforzándose a sí misma, porque cumple una función. Y funciona, es decir, en los estudios estos que os estábamos hablando de las revisiones, ellos hablan, ¿no? Aunque luego aparezcan sentimientos como la culpa o demás, pero hay una parte en la que funciona como manera de descargar una tensión muy grande. Pero algo momentáneo, temporal, no van a lo profundo. Efectivamente, ahora hablaremos de eso. Es como cuando una persona está muy ansiosa y se toma un ansiolítico, o como, no es decir, es un mecanismo de evasión, pero volvemos al elemento de que los adolescentes, es que aquí hay una cosa muy importante, y es que nuestro cuerpo se desarrolla antes que nuestro sistema nervioso.
Entonces nosotros nos podemos encontrar con chicos de 15, 16, 17 años en unas carcasas gigantescas que nos dan la sensación de que son mucho más mayores de lo que son en realidad. Y entonces el desarrollo neurológico, el desarrollo del sistema nervioso central, el cerebro va mucho más despacio que el desarrollo endocrino, que es el que se encarga de la transformación física en la pubertad. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces los adultos pensamos que debajo de esas carcasas enormes, que además los chicos ahora son muy grandes, hay ya adultos. Y no es verdad. Lo que hay son niños que están creciendo y que pues ya obviamente ya no son niños, pero que están en un proceso de aprendizaje, gestionando por primera vez un montón de situaciones, los primeros amores, los primeros sentimientos de vergüenza, el hacerse cargo de su propia autoestima, de quién soy, construir su identidad, muchas cosas. Entonces, partir de la idea de que aunque haya carcasas muy grandes, lo que hay por dentro son gente que está, o sea, personitas que están en construcción y están aprendiendo a gestionar un montón de situaciones. Y aquellas adolescentes que además de todo ese cambio tienen dificultades en casa o tienen dificultades de integración social con los compañeros y demás, que para algunas personas el instituto puede ser un sitio terrible. Entonces, bueno, o sea, lo que hay es una vivencia muy intensa, un cambio enorme, pero todavía no tengo las herramientas adecuadas para hacerlas frente, ¿no? Y entonces, características. Los estudios señalan que hay pocas diferencias de género si se incluyen como conductas autolesivas también las conductas de riesgo, ¿vale? Es decir, fijaros, las chicas son más proclives a realizarse cortes y los chicos pues a llevar conductas de riesgo. Es decir, si todo lo abarcamos dentro de lo que serían las conductas autodestructivas, chicos y chicas estarían más o menos, aparecerían en la misma proporción. Pero los chicos a lo mejor tienden más a desafiar a la autoridad, a ponerse en riesgo físico haciendo gamberradas o consumiendo sustancias, ¿no? Y el fenómeno de los cortes o de las autolesiones pues aparece más en el perfil femenino, aunque también hay chicos que las practican. Entonces, hay comorbilidad con TCA. Comorbilidad significa que son trastornos que aparecen frecuentemente juntos, ¿vale? TCA son trastornos de la conducta alimentaria. Bueno, pues muchos de ellos presentan baja autoestima, estado de ánimo inestable o estado de ánimo depresivo, ansiedad, impulsividad, ¿vale? Que este acto requiere también de cierto grado de impulsividad. Aparece asociado a ideación suicida, que no es lo mismo que hacerlo, es decir, una cosa es pensarlo y otra cosa es planearlo y otra cosa es hacerlo. Y surge en muchos casos en la adolescencia temprana, 13, 14, 15. Que bueno. Factores de riesgo que aparecen frecuentemente en la literatura, pues nivel socioeconómico bajo, aunque esto es algo que está cambiando fuertemente en los últimos años. Presencia de eventos estresantes en la vida de los adolescentes, ya sea dentro o fuera del hogar. Alta frecuencia de alteraciones en el funcionamiento familiar, ¿vale? Que haya mucho malestar y que haya disfunciones en lo que sería la estructura de la familia. Antecedentes de abuso sexual y bueno, también aparecen algunas malas prácticas parentales como malos tratos, negligencia, abandono. Ahora os voy a poner un pequeño fragmento de una película belga que se llama El niño de la bicicleta, que para nosotros nos parece extraordinaria a la hora de mostrar lo que es una experiencia de abandono en una adolescencia temprana y cómo aparece la autolesión para gestionar un momento emocional muy intenso. Entonces, bueno, no sé si se va a oír muy bien, pero lo vamos a intentar. De todas formas, como viene subtitulada, se puede entender muy bien. Os cuento que esta es la experiencia de un niño al que dejan en un centro, ¿vale? Y entonces el fragmento, obviamente no os voy a desmembrar la película, pero sí que es buenísima para abordar temas de trauma relacional que tienen que ver con las figuras de apego, ¿vale? Que son aquellos traumas que surgen en relaciones disfuncionales con nuestros padres, con nuestras figuras significativas. Entonces, aquí es un momento de la película en la que el niño, después de mucho buscar, descubre dónde está su padre, por fin le localiza, va a verle, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues ocurre vale. Él está con una mujer que le acoge, ¿vale? Los fines de semana. Y bueno, pues ella le ayuda a encontrar a su padre. De su madre no sabe nada, no se sabe nada. Y entonces, bueno.
pues ahí veis pues en película, de manera muy bien hecha, lo que sería un episodio autolesivo en un adolescente temprano con adultos no disponibles y que es incapaz de gestionar una situación emocional que es muy intensa. No es casual que el fenómeno de las autolesiones aparezca frecuentemente en niños que han crecido institucionalizados. De la misma manera que tampoco es casual que niños que han crecido también en instituciones o en múltiples familias de acogida también bueno, pues acaben haciendo múltiples conductas autodestructivas, desde conductas de riesgo, consumo de sustancias, TCAs y demás. Hay estudios que muestran la alta correlación que hay entre el hecho de haber crecido en una institución o en múltiples familias de acogida con el acabar en otra institución llamada cárcel en la edad adulta, ¿no? Entonces, bueno. Factores de riesgo. Bueno, sería interesante debatir, lo que pasa es que no tenemos tiempo, si la mujer ha hecho bien confrontando o no al niño con esa realidad tan dura, ¿no? Si hubiese sido mejor que se quedara siempre esperando, o si con 11 años o 12 que puede tener Cyril sea capaz de gestionar eso, ¿no? Pero, bueno. Factores de riesgo que ya los habíamos mencionado. Las formas más comunes de autolesión son cortes, golpes, quemaduras y arañazos. ¿Cuándo aparece? Generalmente de manera impulsiva tras momentos posteriores a peleas con los padres o con peleas con parejas sentimentales, ¿vale? Porque los amores en la adolescencia son muy intensos, lo que pasa es que en la edad adulta ya no nos acordamos tanto. Hay una búsqueda impulsiva de manejar esa frustración y una necesidad muy grande de sentir algo, al menos sentirse vivo, ¿no? Pues bueno, entendemos la autolesión como la destrucción deliberada. Esta diapositiva está repetida, ¿no? Bueno, de tejidos del cuerpo sin intención de suicidio, sin propósito de ser sancionado por la sociedad, es decir, que no es un acto de rebeldía. Hay que distinguir entre el individuo que realiza incisiones superficiales, que es el formato más habitual de la autolesión, delicadas y cuidadosamente diseñadas, del que hace únicas incisiones vastas y profundas cercanas a puntos vitales, ¿vale? Porque en la definición de autolesión queda excluido que se busque la muerte, es decir, no es un intento de suicidio, es una forma de regulación emocional, ¿vale? Sí que es verdad que hay chicos que cuando se cortan pues a veces no saben y pueden hacerse cortes muy peligrosos cerca de puntos vitales, pero lo que busca en sí la autolesión no es el quitarse la vida. Los que se cortan de forma delicada, o más comúnmente los que se autolesionan, se infligen heridas que son poco profundas o superficiales, o no profundas, y profundas y severas. Tienden a hacerse varios cortes de manera paralela o en perpendicular, o arañazos, y a menudo pues lo repiten, ¿no? Entonces, bueno, las zonas del cuerpo donde más se dan las autolesiones es en las piernas, es decir, en las extremidades, en piernas y brazos. Este es el cuerpo de una chica y estos serían los brazos de un chico, ¿no? Entonces, bueno, ahora, ¿qué está pasando en estos momentos en la sociedad para que haya un repunte significativo de adolescentes que se autolesionan? Bueno, pues lo que hemos un poco encontrado, para dar también una forma teórica, una explicación, tiene que ver con la teoría del contagio social, que es una teoría ampliamente estudiada en psicología social, ¿vale? que empezó a tener mucha repercusión en los años 80, cuando aparecieron en los medios de comunicación y más tarde en las redes, pues las anorexias y las bulimias. Empezaron a generarse foros que fueron muy famosos, páginas web donde te decían cómo hacerlo, cómo vomitar, cómo y demás. Y entonces, bueno, al final se produjo un fenómeno de contagio social. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se produce una especie de imitación en masa, que ciertos elementos o personajes públicos empiezan a utilizar una forma de regulación emocional y rápidamente es imitada por aquellos sectores de población más sensibles a esa información. Entonces, la evidencia del contagio social ha sido claramente documentada en la adopción de tendencias de moda, ¿vale? Que sería algo que puede estar ocurriendo en estos momentos. ¿Cómo ocurrió? Con trastornos alimentarios, el hecho de dejar de fumar, incluso el suicidio. Es decir, el suicidio es la principal causa de muerte no natural en este país, por encima ya de los accidentes de tráfico, que han disminuido. Aparece muy poco en los medios de comunicación, prácticamente no hay información al respecto. ¿Por qué? Porque se teme que haya
un contagio social. Es decir, que se ha estudiado, aunque hay teorías que van en la dirección opuesta, que cuando empieza a hablarse de suicidio en la televisión, parece que el número de personas que se suicidan aumenta. Entonces hay ciertas problemáticas que son muy importantes, pero que los medios prefieren no manejarlas habitualmente por el tema del contagio social. Entonces, bueno, es posible que si la autolesión está aumentando en prevalencia en estos momentos, pues que tenga que ver con el contagio social. Y entonces, bueno, los efectos negativos del contagio social, porque claro, que se hable de un problema en los medios de comunicación no tiene por qué ser malo, todo depende de cómo se aborde, ¿no? Entonces, ¿qué nos encontramos? Pues que estos, pues en series como Prison Break, 13 o Seven Heaven, se muestran a personajes que se autolesionan, ¿vale? Para calmarse en situaciones muy intensas. Es decir, lo empezamos a encontrar en series donde aparece como ese mecanismo de regulación emocional y de alguna manera pues lo estamos viendo y lo estamos legitimando, ¿vale? Cómo aparece la autolesión en los medios de comunicación pues tiene un efecto importante. Entonces, bueno, os hemos traído un caso que es el de Demi Lovato, que es una actriz y cantante de un programa que ha tenido muchísimo impacto en las nuevas generaciones, que es Disney Channel, del que salen pues muchos personajes como Hannah Montana, que ahora es Miley Cyrus, creo que se llama, también ha salido pues Britney Spears, o la chiquita que fue novia de Justin Bieber, como Selena Gómez, y muchos personajes que al final acaban teniendo mucha importancia en la vida de nuestros chicos, que se convierten en modelos o en referentes, ¿vale? Pues han hecho también lo suyo con las autolesiones. Esta chica, esto es un artículo publicado recientemente en el ABC. Entonces, bueno, Demi Lovato confiesa que se autolesionaba, ¿no? Y ella lo publicaba en las redes sociales. Entonces, bueno, fijaros, hemos traído un fragmento del artículo del ABC que dice: Demi Lovato lo ha pasado muy mal, pero está dispuesta a que su experiencia sirva para que otros jóvenes eviten caer en sus mismos errores. La exestrella de Disney pasó por momentos difíciles durante las interminables giras que trasladaban a la cantante por todo el mundo y ahora ha decidido contar los detalles de su experiencia. Según publica la revista Self Magazine, Demi no solo estuvo enganchada a las drogas, sino que llegó a autolesionarse sin importarle las consecuencias que pudiera sufrir. La revista recoge declaraciones muy duras de la cantante. Ahora habla ella. Había veces en las que me sentía tan nerviosa que si no hacía algo físico para descargar lo que sentía por dentro, hubiera explotado. El estado psicológico de Demi Lovato estaba al límite, motivo por el que estuvo autolesionándose durante más de 2 años. ¿Vale? Entonces, aquí hay una foto que está censurada, que es ella misma también ingresada, en el que aparece la postura más encontrada en fotografías de chicos que muestran sus autolesiones, que es mostrando pues los cortes de sus antebrazos, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión, ¿qué es lo que nos interesa de esto? Pues un poco la narrativa que tiene que ver con: he atravesado un momento muy malo y soy capaz de superarme y luchar. Es decir, hay una narrativa de superación, de he tocado fondo pero me levanto y vuelvo a hacerme, es decir, como muy de legitimar la autolesión, recordándola como un periodo muy malo y demás, pero que al final de alguna manera sirve, ¿no? Y toda la narrativa de la historia se construye de manera como heroica casi, ¿no? Entonces pensamos que ahí pues es peligroso. ¿Medidas a tomar con respecto al contagio social? Pues primero, enseñar a los jóvenes a ser críticos y desafiantes hacia las representaciones de conductas de estos personajes sociales que tienen mucha influencia. Ser críticos y desafiantes para que lo sean ellos, fomentar su propio criterio. No es que nosotros como padres cuestionemos, es decir, este Justin Bieber es un imbécil impresentable y te prohíbo verlo, porque muchas veces negando o prohibiendo estas figuras las endiosamos, ¿vale? Todavía se hacen como más atractivas para los adolescentes. Entonces, no es una cuestión de cuestionar los modelos o los gustos, sino de favorecer la propia opinión y sobre todo haciendo preguntas, ¿no? Preguntas, bueno, pues ¿tú crees que esta chica realmente lo está pasando mal o todo esto forma parte de una estrategia comercial? O piensas, es decir, fomentando una posición crítica, ¿vale? Orientada hacia la salud, pero sin cuestionar lo que los chicos piensan en un determinado momento, ¿vale? Entonces, ahora bien, un poco a la hora de analizar hacia el tratamiento esto, pues nosotros hemos encontrado un artículo muy interesante sobre mecanismos de afrontamiento de los problemas de la vida
¿vale? Y la relación con las autolesiones. Entonces está más que demostrado que aquellas estrategias que buscan la solución a los problemas, que se aproximan al malestar, ¿vale? Pues correlacionan con menos autolesiones que aquellos mecanismos de afrontamiento más evitativos, como el intentar evadirse de la realidad, que eso también correlaciona mucho con el tema de consumo de sustancias y demás. Entonces, bueno, las estrategias de aproximación y aquellas que se focalizan en el problema están asociadas con menores patologías, eso es así. Por el contrario, las que se basan en la retirada, evitación cognitiva y conductual, aceptación resignada de la realidad, descarga emocional, pensamiento basado en ilusiones, o culparse y criticarse a uno mismo como manera de entender lo que pasa, es decir, pues seré yo lo que falla, y las que se focalizan en la emoción pero que no consiguen resolverla, pues tienen mucha más correlación con sintomatología psicológica. Con lo cual, a la hora de plantearnos la intervención, ¿vale? Pues sin duda poder trabajar con estos chicos para que sean capaces de solucionar problemas y que puedan afrontar las cosas, aunque sean muy difíciles, siempre hay una manera de hacerse cargo de los problemas, ¿no? Y entonces, especialmente en aquellas técnicas que tienen que ver con la resolución de problemas, porque eso aumenta la sensación de control, entonces no tienen que tener que buscar esa sensación de control mediante otro repertorio de conductas. Y en este momento hemos acabado autolesiones, así que si queréis preguntar algo al respecto, o alguna duda o algo. Dime. Sí. No, que cuando estaba escuchando tu exposición, que me ha parecido interesantísimo, porque es algo que todos quizá conocemos, pero bueno, el verlo con esta profundidad y con esta profesionalidad te hace cuestionarte cosas. Creo que la importancia tan grande que tiene para toda la vida de cualquier persona, y más en estas etapas, el tema del espíritu crítico, para todo, que quizá como padres a veces lo vemos mal, es que cuestiona todo, es que se critica todo, y tendemos quizá a educarles, a domesticarles un poco, ¿no? A domesticarles. Y resulta que luego para gestionar su propia vida y para todo, para que no les venda la moto cualquiera, qué importante es que desarrollemos ese espíritu crítico, pero qué difícil es desde los padres hacerlo, ¿no? Sí, es verdad. Fijaros, cuando somos niños pequeños no tenemos opinión crítica de nada, pero cuando llegamos a la universidad se supone que ya tenemos que opinar de todo, tener definida nuestra ideología política, nuestros gustos y encima una personalidad muy bien formada. Pues en la adolescencia es el periodo donde todo eso se va formando y cuajando, entonces todo lo que sea favorecer autonomía y propia opinión, sentido crítico es imprescindible, porque luego a la hora de que ellos se encuentran solos, el poder sentirse competentes es imprescindible para que se puedan regular emocionalmente. Y otra cosa que es fundamental, es decir, el adulto es el responsable de la gestión emocional de las situaciones intensas. No podemos pedirle a esos chicos en carcasas gigantescas de 1,80, 1,90 que sean más maduros que nosotros a la hora de gestionar las emociones. Es decir, ellos están aprendiendo. Entonces, el modelado del adulto a la hora de enfrentar las situaciones, si tenemos unos padres que sus mecanismos de afrontamiento son evitativos y de evasión, el modelado que están haciendo es ese. Si los padres no afrontan problemas, los chicos están recibiendo un modelado de no afrontamiento, de evasión. Es decir, y eso se nos escapa, ¿no? Muchas veces pues podemos tener problemas en nuestra vida y en lugar de afrontarlos, pues vamos evadiendo, escurriendo el bulto, intentando y tal. Pues eso es modelado, ¿vale? Porque el ejemplo tiene muchísimo más poder que las palabras. Por mucho que uno diga, lo importante es lo que uno hace al fin y al cabo. Ese es el ejemplo que queda. Entonces, el saber que aquellas cosas que en el mundo adulto hacemos tienen un gran impacto educativo en lo que hacen nuestros hijos. O sea, realmente la resolución de los problemas es algo que estamos enseñándoles y educándoles día a día. Y están mucho más en lo conductual que en lo verbal. Por eso está demostradísimo que aquellos chavales que crecen en hogares en los que se fuma, es mucho más probable que fumen, o aquellas personas que crecen en hogares en los que se consume mucho alcohol, es mucho más probable que repitan ese patrón, ¿vale? Porque el modelado, es decir, tenemos el cerebro preparadísimo para una cosa que se llama aprendizaje vicario, que es aprendizaje por imitación, y eso también está en la base de lo que hemos contado del contagio social. Así que, sí. Sí, una pregunta. La moda esta del tatuaje, ¿no es en cierto modo también una especie de autolesión? Porque realmente es una lesión que va a quedar indeleble para toda su vida. En un momento determinado puede rechazarla, sin embargo te has lesionado ya. ¿Esto tiene algo que ver con la autolesión o esta
tendencias que hay de... Hombre, si tú te tatúas para regularte emocionalmente, para gestionar un mal momento, de la misma manera, es decir, las conductas son problemáticas cuando tienen una función poco saludable en tu vida. Si tú bebes alcohol porque estás mal y te bajas al bar porque necesitas olvidarte de todo, obviamente la conducta de beber es problemática, porque la estás utilizando para afrontar una dificultad de la vida. Si tú te tatúas de manera patológica, que hay casos, ¿no? Hay gente, incluso hay trastornos que tienen que ver con la modificación corporal, sí, pero si lo haces por una cuestión estética o porque estás en un momento de reafirmación de tu propia personalidad e identidad, pues habría que explorarlo más a fondo, pero habría que ver para qué lo haces. En este sentido, la autolesión tiene una importante función reguladora. Entonces el tatuaje no lo vería yo tanto, pero sí que puede estar, o sea, puede tener relación con problemáticas, pero tampoco tiene por qué. Así que en la adolescencia también tenemos mucho empeño en que nos quieran como somos, y creo que por eso pasamos prácticamente todos, ¿no? Que nos quieran a pesar de llevar pintillas o de que nos encante Justin Bieber o de tal, es decir, queremos porque estamos en el proceso en el que vamos aprendiendo que somos seres diferentes a los demás y que tenemos nuestras peculiaridades y ponemos el reto de ¿me vas a querer a pesar de todo? ¿No? Entonces... Perdona. Sí. Yo quisiera saber en qué medida una niña que se autolesiona, si está con otra, puede inducir más a la autolesión. Sí, como fenómeno grupal. Que si hay dos niñas juntas, una se autolesiona, es como... Que si las probabilidades de que las demás se autolesionen suele ocurrir, pero por este mismo, o sea, porque el fenómeno del contagio social existe, y sí que es verdad que si en un grupo de chicas la autolesión aparece como forma reguladora, es más probable que se imite. ¿Vale? Entonces, muchas veces los padres en esas situaciones intentan reaccionar excluyendo a esta niña que se autolesiona, ¿no? Y yo propongo lo contrario, es decir, ayudar a que incluso de manera grupal se puedan optar a formas regulatorias mucho más saludables, pero no desde la exclusión de bicho malo fuera, ¿no? Es decir, ahí habría otra cosa, pero sí, es probable, es decir, y ocurre, hay grupos de niñas en las que pues si son 10, pues 3 o 4 se autolesionan, ¿no? Ocurre. Sí. Bueno, brevemente, lo que es la violencia filioparental, violencia ascendente, hijos que agreden a sus padres. Esto es otro fenómeno en alza en estos momentos, más frecuente en chicos, pero también en chicas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es la violencia? Pues es toda acción u omisión intencional que, dirigida a una persona, tiende a causarle daño físico, psicológico, sexual o económico. Hay maltrato físico, maltrato psicológico, negligencia, ¿vale? De la misma manera que la sobreprotección también está empezando a tenerse como maltrato, abuso sexual, maltrato económico y vandalismo. Esto es muy importante. La palabra temperamento hace referencia a los rasgos de carácter con los que nacemos. Hay niños más tranquilos y niños que son menos tranquilos, ¿vale? Pero el temperamento nada tiene que ver con la violencia. La violencia es algo que se aprende y también tiene mucho que ver con el aprendizaje vicario. Si en nuestra casa hemos visto violencia, es mucho más probable que la tengamos normalizada, con lo cual a la hora de ejercerla la tenemos mucho más legitimada. Entonces, bueno, la violencia no es un acto inevitable, es decir, no hay un gen de la violencia, o al menos no que esté estudiado claramente. Sí hay temperamentos más externalizantes y otros temperamentos más internalizantes, que en otra ocasión os lo podremos explicar. Pero bueno, y de la misma manera que os decíamos al principio, esta violencia filioparental se ubica en la interacción. Volvemos a lo mismo, la circularidad. La violencia familiar debe entenderse como el resultado de la interacción entre los diferentes miembros de la familia. Responde a una dinámica familiar, no a un niño que está poseído por el demonio. Entonces, violencia intrafamiliar, hay diferentes tipos. La violencia dentro de la familia. Está la violencia parentofilial, que es la que ejercen padres hacia hijos, violencia conyugal, violencia fraternal y la violencia filioparental, que es de la que vamos a hablar. Y esto hace referencia a conductas de violencia física, agresiones, empujones, arrojar objetos, verbales, insultos repetidos, amenazas o no verbales,
¿no? Amenazas de agresión, ruptura de objetos, realizada de manera repetida hacia los padres o adultos que se ocupan de ellos, ¿no? Entonces se trata de un nuevo modelo de violencia intrafamiliar relacionada en parte con el control, ¿vale? Y el poder. Y sobre todo porque luego al final, si se consiguen cosas, pues eso refuerza la conducta automáticamente. Entonces, niños, adolescentes y jóvenes aparentemente normalizados, con conductas violentas más o menos extendidas, pero que a menudo se reducen específicamente al ámbito familiar. Entonces, bueno, aparece relacionada con el consumo de tóxicos y esta violencia va en escalada, ¿vale? No, un día no llega y explota, es una cosa que se va viendo, ¿vale? Es decir, si vamos viendo desde el fenómeno a lo mejor de los niños tirano, ¿vale? Y cuando llegan a la adolescencia, pues eso se nos ha ido de las manos, ¿vale? Entonces, bueno, este proceso que va en escalada, pues puede durar años. Ahora, igual que las autolesiones aparecen en múltiples patologías, la violencia filioparental también puede aparecer en diferentes circunstancias. Entonces, la retaliación se refiere al fenómeno en lo que hijos maltratados o abandonados, como el niño de la película, devuelven el trato cuando se invierten los papeles, cuando ellos son los que tienen el poder y los padres a lo mejor son mayores y dependientes, y se produce el fenómeno de lo que se llama la compulsión a la repetición del trauma, que es decir, que lo mismo que se les hizo a ellos, pues ellos lo ejercen de manera inversa. En autismo o retraso mental grave también puede aparecer, en trastornos delirantes o alucinatorios también puede aparecer la violencia filioparental, jóvenes que se defiendan a sí mismos como manera de protegerse, ¿vale? Y todo esto es lo que no sería violencia filioparental. Entonces, en el punto 4 sería una violencia que aparece para proteger, y luego también, por supuesto, en los trastornos que tienen que ver con el consumo de sustancias, ¿vale? Algunas cifras, fijaros, en los últimos años, pues por comunidades autónomas, entre el 2000 y el 2004 se ha multiplicado por 8 en Cataluña, por 14 en Valencia, entre el 2002 y el 2003 se ha multiplicado por 3 este fenómeno, las denuncias en el País Vasco, entre 2003 y 2005 en Alicante, y en La Rioja en el 2005 el 30% de las denuncias correspondían a casos de violencia filioparental. Y eso que es un tipo de violencia que no se denuncia con facilidad, ¿eh? Es decir, estos son datos de denuncias. Entonces, bueno, en la Fiscalía General 5.500 denuncias en 2005, 60% interpuestas por mujeres y un 40% interpuestas por hombres. ¿A qué creéis que puede deberse esta diferencia de género? Quizá que los hombres, no sé, puede costarle más reconocer un poco un fracaso o algo así, ¿no? Uh-huh. Claro, has dicho una palabra muy importante. En esto de la violencia filioparental hay mucha sensación de los padres de haber fracasado en su labor, ¿no? Y es una de las cosas que trabajamos en terapia. Entonces, sí, es verdad. Es decir, de por sí a ningún padre y ninguna madre le resultaría fácil denunciar a un hijo. Es algo muy difícil. Pero sí que es verdad que en esta diferencia de género, ¿se os ocurre alguna otra idea? Sí, puede ser también que en los casos de familias monoparentales y que tenga la guardia y custodia la tenga la madre, vamos. Efectivamente. Es una de las características que vamos a ver ahora. La violencia filioparental aparece principalmente en familias monoparentales cuando es la mujer la que está a cargo de los hijos. Y entonces, bueno, al final a las mujeres les cuesta mucho denunciar, pero son las que más denuncian porque por prevalencia son las que más se encuentran ante estas situaciones. Y otra de las hipótesis que se baraja es que los hombres tienen como más normalizada muchas de las conductas agresivas. Entonces, tiene que llegar a ser muy extremo para que algo se gestione. Entonces, bueno. Prevalencia, datos muy variados, bueno, y poco fiables, porque es un fenómeno también muy reciente que se está empezando a estudiar ahora. Entonces, bueno, también es frecuente que los padres sean mayores. El nivel social aparecen también en todas las clases sociales, y el género, bueno, pues puede ser el agresor, aparece cada vez más similitudes entre hombres y mujeres, y el agredido suele ser mayor probabilidad la madre. ¿Por qué son las madres agredidas en primer lugar? Pues por lo que se ha comentado de que, de que aparecen con mayor frecuencia en familias monoparentales, pero además las mujeres tienen un papel de cuidadoras, ¿vale? Con mayor frecuencia todavía, a pesar de que cada vez la sociedad es más igualitaria en este ámbito, pero todavía el papel de cuidadoras es un rol que aparece pues frecuentemente asociado a las mujeres.
Históricamente las mujeres también han sido más violentadas por los maridos, y dentro de esta misma línea de el modelado, ¿vale? Si un hijo ha visto que el marido agrede a su madre, tanto física como verbalmente, es mucho más probable que luego tenga legitimado el agredir a su madre. Entonces, mayor responsabilidad con respecto a los hijos, hijas, sentimientos de culpabilidad por su comportamiento. Entonces, las madres muchas veces se encuentran entrampadas en esta situación, en la que son víctimas, pero al mismo tiempo se sienten culpables por no haber podido hacerlo mejor. Entonces, bueno, características familiares, familias monoparentales con relación fusional parentofilial. Esto se refiere a que por alguna circunstancia la relación entre la madre y el hijo que agrede ha sido por alguna circunstancia, una enfermedad, porque ha habido problemas de pareja, porque ha habido alcoholismo, por lo que sea, esta relación es muy fusional. Pero cuando llega la adolescencia, como estamos programados para ser autónomos independientes, ¿vale? Pues esa fusión al final se convierte en un problema muy grande y explota. ¿Vale? Es una de las teorías principales. Esta parte de la presentación está basada en todos los estudios que ha hecho un centro en el País Vasco que se llama Euskarri, dirigido por Roberto Pereira, que es un centro que solo atiende temas de violencia filioparental desde el enfoque de la terapia familiar. Entonces, bueno, que aparece el otro progenitor periférico ausente, es decir, o ha habido un fallecimiento de uno de los progenitores, o que está a otro asunto porque está todo el día fuera trabajando, o porque consume drogas, o por lo que sea. Frecuente, padres mayores, como hemos dicho, familias con ambos, bueno, familias en las que hay profundos problemas de pareja también, porque es muy fácil que se produzca una triangulación. En esta idea de las relaciones fusionales, la triangulación en los problemas de pareja aparece frecuentemente. ¿Triangulación qué es? Pues que tú intentes que tu hijo o tus hijos sean tus aliados en el conflicto de la pareja. ¿Vale? Agresión pasiva por inacción también aparece. Es decir, a veces los padres están tan entrampados en su conflicto de pareja que no atienden o no son capaces de poder ejercer sus competencias parentales. Familias en las que se usa la violencia de forma habitual. Volvemos al tema del aprendizaje vicario y el modelado. Entonces, bueno, esto es la misma línea. También puede aparecer en dos extremos, en padres excesivamente permisivos, es decir, esos negligentes que son casi que abandonan, que no prestan atención, pero sobre todo en padres sobreprotectores, por esta idea de las relaciones fusionales, ¿no? Por diferentes razones: niño muy deseado, tardío, frágil, adoptado, dispuestos a satisfacer todos sus deseos. Eso es, como por ejemplo, cuando parejas tienen hijos para intentar solventar sus problemas de pareja, no porque deseen realmente ejercer ser padres. Bueno, pues esta relación fusional entre uno de los progenitores y el hijo, ¿vale? Pues genera fuertes relaciones de codependencia. Al final unos viven en la vida de otros y así. Entonces, bueno, la violencia previa de los padres entre sí, descalificaciones mutuas en la pareja, padres insatisfechos con sus roles y con su vida en general. Es decir, es muy probable que nos encontremos a padres que están demasiado centrados en la vida de sus hijos y que se hayan olvidado de cuidarse, de dedicarse tiempo, de vivir lo que sería su propia vida. Inconsistencia y desacuerdo entre los padres en la educación de los hijos. También, bueno, pues cuando la pareja no va bien es muchísimo más difícil educar. Entonces, cuando hay problemas de pareja, los desacuerdos con respecto a la educación de los hijos también se hacen mucho más evidentes. Entonces, bueno, en esta relación fusional de padre-madre con el hijo, bueno, pues hay una severidad desproporcionada de castigos, exceso de criticismo parental, intrusismo, ¿no? Es decir, se espía al hijo, se le controla, se le lee pues, sus perfiles de las redes sociales, el teléfono. Hay un problema en la jerarquía, ¿vale? Hay unos padres que hacen esto, son intrusivos, muy controladores, pero que son incapaces de mantenerse en su sitio en la jerarquía, les resulta muy difícil. Y luego otra cosa que agrava es el mito, agrava la situación, el mito de la paz y de la armonía familiar, que tiene que ver con que todo el mundo quiere, de puertas para afuera, transmitir la idea de que tiene una familia perfecta y estupenda, y entonces eso hace todavía mucho más difícil poder reconocer que hay un problema a tiempo. Entonces, bueno, circularidad. Esto es muy importante. Los roles de víctima y de agresor son intercambiables y ahora veremos por qué, ¿vale? Problemas en la jerarquía, como decíamos. Mirad, uno de los padres ha abdicado de su rol o hay rivalidad entre ellos. Atribuye esta abdicación a la personalidad del hijo violento. No tengo nada que hacer, no hay nada de lo que yo haga que pueda hacer cambiar la situación. Abdico, yo no puedo ser padre. Rechazan la idea de que deben ser ellos los que establezcan las reglas. La parentalización del adolescente
que es, por esta relación fusional, querer que el hijo ocupe funciones o desempeñe funciones que podría hacer la pareja. En esta misma idea de ese padre satélite o de que no haya padre o que no haya madre, que son familias monoparentales, es mucho más probable que se produzca de la misma manera que la triangulación aparece en los conflictos de pareja, la parentalización aparece mucho en familias monoparentales, que es querer que los hijos cumplan funciones que debería estar cumpliendo una pareja. ¿Vale? Entonces, como pues que te acompañe al cine, que te pregunte qué tal estás, qué tal tu día, que se ocupe por ti, que responda de una manera. Entonces está buscando que los hijos cumplan esas funciones. ¿Qué pasa? Que en la adolescencia eso choque seguro. Conducta violenta como intento de control. Protección de la familia. Que el problema de la permeabilidad, esto es lo que tiene que ver con lo del mito de la paz y armonía familiar, que no se cuenta porque se piensa que contarlo es más perjudicial para la familia. Entonces, ¿qué pasa? Los padres llegan a tolerar niveles altos de agresividad, minimizan la conducta violenta, rechazan la imposición de consecuencias también por miedo, porque piensan que si ponen un castigo, pues la reacción puede ser muy violenta y están asustados también, ¿no? Y también pues se rechaza mucho la ayuda externa. ¿Por qué se mantiene el secreto? Por no reconocer el fracaso. Por vergüenza, por no reconocer el fracaso. Sí, efectivamente. Bueno. Problemas con la autonomía. Según los especialistas que trabajan en el centro del País Vasco, en Euskarri, ellos hablan que esta relación fusional, esta vivencia tan intensa del uno en la vida del otro y esa incapacidad de separarse, es lo que sería el detonante principal de la violencia filioparental en la adolescencia. ¿Por qué? Porque la relación fusional impide la separación y la diferenciación, proceso imprescindible para nuestro desarrollo en la adolescencia, para poder ser adultos independientes y autónomos. Entonces, esta fusión está impidiendo un proceso natural, entonces la violencia aparece como forma de romper esta fusión, de manera, por supuesto, poco saludable y nada conveniente para las familias. Entonces, ¿cómo suele suceder un episodio de violencia filioparental? Pues empezamos hay un inicio de desacuerdo entre el padre y el hijo, entre la madre y el hijo, generalmente en torno a normas o límites. No puedes llegar a tal hora, no puedes tener el móvil tanto, no puedes, es decir, las típicas negociaciones de normas y límites con los adolescentes. Entonces, esa discusión se escapa de las manos, no hay manera de calmarla. Es decir, eso es un detonante y la situación va de agresiva a más y más y más en escalada. Entonces, hay una escalada simétrica de violencia. ¿Qué significa simétrica? Pues que los padres se colocan al nivel del chico. Yo antes os he dicho entre una charla y otra que el adulto es el que tiene que tener la capacidad de regular la emoción de una situación, porque además ahí está modelando. Si se ponen al mismo nivel, ¿vale? Hay una simetría, entonces ahí se rompe la jerarquía y se rompe todo. Entonces, si tú dices, si el chico te provoca, pues tú coges y respondes a esa provocación en una escalada simétrica. Entonces, se pueden producir dos situaciones, un comportamiento evitativo, ¿vale? O un comportamiento de persecución y acoso. Estos dos roles son intercambiables, es decir, cuando la madre o el padre se coloca en un comportamiento evitativo, es el adolescente el que entra en persecución. Es decir, yo no te dejo salir hasta tal hora o no te doy dinero para que te compres tal cosa, y entonces el padre quiere irse de la situación y es el adolescente es el que taca, se pone a perseguir, ¿no? Hasta que hace la situación insoportable y eso explota. O puede ocurrir al contrario, que sea el adolescente el que anda, déjame, y que sea el padre el que está, no has estudiado, no has hecho tu cama, tampoco has ido a no sé dónde, no sé qué, no es bueno tal. Se produce esa evitación-persecución que se da en las dos direcciones. Entonces, la persecución bloquea la salida saludable del conflicto, porque además la tensión en todo esto ha ido en aumento, y aunque en ese momento el adulto o el chico decidan meterse en un cuarto y cerrar la puerta, en ese momento llega el que esté en clave persecutoria, abre la puerta y es toda una invitación a que eso se desmadre en cuanto a la emocional y la agresividad en casa.
Entonces, al final, esa tensión, esa situación de evitación-persecución llega a ser tan tensa y se han perdido las herramientas para poder gestionarla que al final acaba explotando. Entonces, las agresiones físicas o verbales, pero sobre todo físicas, de golpear, tirar objetos, incluso agredir físicamente al progenitor, bueno, pues son la manera que se tiene de salir de esa situación que se ha ido de las manos. Entonces, el episodio violento como un primitivo mecanismo para salir de esa tensión insoportable y para parar esa persecución. Pues, ¿qué le ocurre a estas familias? Pues que tienen el foco de la relación centrado en la violencia y en el miembro que ejerce la violencia. Que están aisladas muchas veces, ¿vale? Por esto de la paz y armonía familiar. Hay un etiquetado del adolescente como problemático, y si esa etiqueta no se quita es muy difícil trabajar con estas familias. Hay percepciones sesgadas del resto de miembros de la familia. Es muy probable que haya pues, problemas entre los hermanos, que haya bandos, que bueno, en fin. Y también hay un rechazo del conflicto mediante el cierre de los canales de comunicación. Es decir, no se ponen en marcha medidas que realmente puedan ir al fondo del problema, ¿no? Y de alguna manera queda bloqueado porque el conflicto es tan intenso que las personas no están en la predisposición adecuada para poder ponerse en un estado reflexivo y para poder avanzar y poder solucionar en lo profundo qué es lo que ocurre. Intervención, pues sin duda terapia familiar es una intervención compleja que requiere trabajar con los diferentes subsistemas, ya sea pareja, feriatría, otras combinaciones, incluso a juntar intervención individual. ¿Cuáles son los objetivos de la intervención en violencia filioparental? Por supuesto, primero, cesar la conducta violenta. Segundo, promover cambios en el funcionamiento y la estructura de la familia. Tercero, generar una dinámica familiar positiva. Hay que salir del conflicto porque si no es imposible. Cambiar el modelo de comunicación agresivo por un modelo de comunicación afectivo, que esto se nos olvida mucho en adolescencia. Reparar los vínculos, porque después de muchas agresiones los vínculos están muy dañados. Favorecer la autonomía del adolescente, fundamental, y de manera paralela favorecer que el adulto se haga cargo de su propio bienestar, es decir, que haga su vida, ¿no? Y que pueda quitar el foco vital del hijo problemático. Y nada más. Muchísimas gracias. Este es el pequeño fragmento de publicidad que es: somos un centro de terapia familiar, estamos aquí en Descubridores.